Bienvenidos a Progress Lab, un espacio donde las historias de crecimiento, aprendizaje y éxito empresarial toman vida. Este es tu laboratorio de ideas, inspiración y transformación. Esto es Progress Lab. Buenas tardes con todos, un gusto tenerles nuevamente aquí. La verdad, siempre es un placer compartir este espacio con ustedes. Siento que he vuelto aquí a los tiempos, pero ya estamos aquí y estamos listos para arrancar con un nuevo tema y con información muy importante para todos nosotros. Y el día de hoy igualmente me acompaña también Miguel, que es un gusto tenerle con nosotros. Ya nos han visto antes, pero hoy tenemos información nueva. Miguel, bienvenido. Un gusto. Hola David, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos nuevamente. Como siempre es un placer, como tú lo dices. Y el día de hoy creo que vamos a abordar un tema que es muy interesante, que tiene muchos matices y que creo que es importante que lo analicemos y demos nuestras opiniones al respecto. Chévere, sí, me gusta a mí el tema también que pensamos para el día de hoy y justo tiene que ver con los negocios. Ustedes saben que aquí hablamos de negocios, tecnología, innovación y pues uno de los temas y que creo que de una u otra forma cualquiera de nosotros estamos inmersos es en un negocio. Entonces, negocios físicos versus negocios digitales. ¿Qué me puedes contar, Miguel, al respecto? Chuta, es un tema muy interesante porque obviamente todos vivimos en un mundo físico que poco a poco ha ido migrando a temas digitales. Yo soy de la generación que no conocía el internet, que no conocía nada de las páginas web o los celulares con pantalla. Y justo nosotros hemos podido estar en este proceso de adquisición de la tecnología en nuestro día a día. Y eso de alguna u otra manera nos hace más conscientes del impacto que ha tenido esto en todas las generaciones, en nuestro estilo de vida y sobre todo y con más razón en la forma de hacer negocios. ¿Tú de qué generación eres, David? Yo igual estoy por ahí mismo. Yo igual recuerdo cuando los teléfonos eran los de teclas comunes, ¿no? También recuerdo cuando no había internet. O sea, yo me acuerdo y justo te quería preguntar. Yo más o menos tuve internet en mi casa cuando yo tenía, creo que 13 o 14 años. No sé, ¿tú te acuerdas cuando ya tuviste internet ahí en tu computador? Claro, yo también tuve computadora justo cuando entré al colegio. Justo Igual. Fue mi transición de la primaria a la secundaria. Okay. Y creo que internet fue unos 2 o 3 años posteriores. Okay. Y fue interesante porque obviamente había este tema del uso de la línea telefónica para conectarte a internet. Tenía este tema de las tarjetas prepago. Exacto. Eran famosos los que te vendían tarjetas prepago para las conexiones. Había este tema de que te conectabas al internet y no podían usar el teléfono de la casa. Y de ese punto acá es completamente diferente. O sea, y hoy por hoy las nuevas generaciones, mis hijos, ellos asumen que siempre hubo el internet, que solo se debe pedir comida a través de las aplicaciones, por ejemplo. Entonces, obviamente hay una brecha de lo que nosotros vivimos a lo que hoy existe. Y eso también involucra la evolución que han tenido los negocios al día de ahora. Entonces, creo que eso de alguna u otra manera nos lleva a replantearnos porque trae desafíos para las generaciones que no tienen esa facilidad de adaptarse a la tecnología y que muchas veces pueden llegar al tema de estar frustrados porque sienten que les sobrepasa, sienten que de alguna u otra manera tal vez se sienten hasta inútiles o limitados en las cosas que pueden hacer, pero la realidad es otra. La realidad es otra, que la tecnología viene para ayudarnos, para simplificar las cosas y creo que la forma de hacer negocios también puede tener un mayor crecimiento si adoptamos tempranamente la tecnología. Chévere, me gusta ese enfoque, me gusta cómo lo planteas en el sentido de que efectivamente son cambios que se han dado. Creo que en la última década mucho más drásticos que en etapas anteriores y justamente creo que ese tema de llegar temprano al mundo online, a la tecnología, hace que nosotros nos veamos desafiados a adaptarnos rápido a eso que está pasando. Y justamente en este tema me llamó la atención un dato que leí que dice que en Latinoamérica, obviamente hablando de nuestra realidad, el 37%
37%, creció, mejor dicho, el e-commerce, los negocios online crecieron un 37%, mientras que el tráfico en centros comerciales, por ejemplo, en locales físicos, bajó un 12% en promedio. Entonces, la gente sigue comprando, está comprando más que nunca, pero ya no, cada vez menos en tiendas físicas. Y eso es un dato que me llamó mucho la atención y que no sé cómo tú lo ves, cómo tú analizas esto. ¿Crees en ese sentido que los negocios físicos están muriendo o están muertos o siguen siendo una mina de oro en algunos nichos, digamos? Hay nichos específicos, hay cosas que obligatoriamente tenemos que hacerlo de una forma física. Las peluquerías, por ejemplo. Yo acabo de venir de la peluquería, así que estamos estrenando corte. De la barbería. Llegué de la barbería. Y en ese sentido, obviamente hay cosas que te obligan a que sea físico, ¿no es cierto? La transacción, la entrega del servicio, tu presencia física. Pero obviamente hay otros negocios que se han dado cuenta que es mucho, pero mucho más rentable el tema de hacerlo 100% digital. Y acompañando el dato que tú señalas, justamente leía un estudio que, por ejemplo, en Estados Unidos, la empresa que tiene la marca y la administración de Starbucks está cerrando 100 tiendas físicas, ¿ya? Okay. Y eso, de alguna u otra manera, da a entender que hay una contracción en ese uso de puntos físicos, ¿no? Para la venta y transacción de los servicios. Entonces, yo creo que cada país tiene su propia cultura y tal vez tiene su propio nicho y tiene sus propios desafíos. Porque hay ciudades donde es más difícil movilizarse, por ejemplo, donde hay mucho tráfico, donde las horas de traslado son muy altas y de alguna u otra manera eso te invita a que mayor cantidad de cosas se hagan de una forma virtual y digital, ¿sí? Porque ya hay un problema físico que te impide. Correcto. Entonces esa es una realidad. Pero yo creo que se pueden convivir entre los dos. O sea, adelantándome a las conclusiones, hay como encontrar una forma híbrida de trabajar y de ser más eficiente. Chévere. Sí, yo coincido contigo en ese sentido. Igual en el ejemplo específico que tú ponías de la barbería, igual como tú dices, adelantándonos un poquito al final. Bueno, ya vamos a dejarlo más bien para hablar de ese tema específicamente al final. Y justo en esto que tú decías, me parece que es importantísimo entender el contexto. Porque, como decía Einstein, por ejemplo, y esa frase a mí me gusta porque creo que aplica para todo en la vida, todo es relativo en realidad. Entonces nosotros no podemos decir de forma determinante que los negocios físicos están muertos, porque en realidad depende mucho del contexto. Como tú mencionabas, puede que haya ciertas zonas urbanas en donde en realidad el tema de la congestión, de la movilización es un problema y pues un negocio online ahí podría tenerles de ganar, justamente por eso. Pero en otras ciudades donde hay menos congestión, donde hay menos densidad poblacional, pues obviamente esto se reduce y hace que la gente más bien prefiera salir, interactuar, buscar esta forma de interacción física. Sí, y es un tema muy cultural, ¿no? Hay también familias que literalmente el paseo familiar es ir al supermercado, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde sí, todos se ponen de acuerdo y dicen vamos al supermercado y se van de compras. Tal vez hoy las familias más jóvenes no tienen esos hábitos, pero literalmente antes era un ritual ir al supermercado. O sea, era el paseo familiar o la visita obligatoria el fin de semana. Entonces, pero tal vez eso se está reemplazando, pero hay otras cosas que sí se dan de forma como hábito. Por ejemplo, el tema de los gimnasios es algo que ha repuntado toda la industria de la salud física y emocional. Requiere ciertas actividades y acciones que te obligan a tener una interacción en el mundo físico. Entonces, correcto. El pilates, para los que van al pilates, ¿no es cierto? El crossfit, el pilates, ¿no es cierto? Ya es un ritual ir allá. O sea, van con su botella grande, ¿no es cierto? Su batido y todo eso. Entonces, hay cosas que te invitan a hacer ya rituales y que son parte de tu estilo de vida, que sí o sí los vas a tener que hacer en un mundo físico. Entonces, en ese sentido,
se habla mucho de lo que es la experiencia del cliente, ¿no? De regalar esta experiencia, que te invite a ir a los lugares donde hay un producto específico, por ejemplo. Entonces, hay muchas estrategias que se pueden hacer en ese sentido. No creo que están muertos. Hay cosas que definitivamente van a morir, pero no todas. Ok, interesante esa conclusión. Hay cosas que definitivamente van a morir. Hablaremos un poquito de eso. Para ir ya adentrándonos un poco más al tema que nos trae a esta reunión el día de hoy, quiero que empecemos un poco por lo tradicional. Yo te pregunto, Miguel, ¿qué crees tú que es lo que un negocio físico tiene que nunca va a poder ser igual un negocio digital? Yo creo que el negocio del turismo, por ejemplo. O sea, el negocio del turismo es algo que te invita a conocer lugares, ¿no es cierto? Hay ciudades que tienen partes y lugares muy icónicos que deseas estar ahí, ¿no es cierto? ¿Quién no piensa en Nueva York y dice, yo quiero conocer la Estatua de la Libertad? Y cuando vas a la Estatua de la Libertad ves que es un monumento interesante, pero no deja de ser, o sea, es algo creado por nosotros. ¿Me explico? Pero no deja de ser un lugar icónico. O sea, y así hay otros lugares que uno, por novedad, por interés, por curiosidad, quiere conocerlos. Y quiere decir, yo pisé ese lugar. A veces no son muy diferentes a los lugares que tenemos en nuestras propias ciudades, pero el hecho de estar ahí nos hace sentirnos felices, alegres, que hemos conquistado tal vez algún sueño que hemos tenido. Entonces, el negocio del turismo te invita a eso, a salir, a viajar, a conocer lugares. Y por más que muchas veces hoy en día te pueden vender tours, y me acuerdo en la pandemia te vendían tours virtuales, ¿no es cierto? Con tus gafas y de alguna u otra manera eso permite que personas que literalmente nunca van a poder viajar por cualquier motivo, inclusive físico, de salud, puedan tener esa experiencia. Eso es bueno. Pero las personas que sí lo pueden hacer, creo que van a preferir ir 1000 veces estar ahí que simplemente tal vez tener una experiencia virtual o digital. Ese tema es interesante. Yo lo pongo como un tema más aspiracional, un poco lo que tú decías, como que nosotros nos generamos esa necesidad, entre comillas, de tener que estar ahí. Porque en teoría nosotros vemos fotos, videos de lugares y ya estamos literalmente viendo cómo es, pero es distinto como que, como tú decías, pisar el terreno ahí y decir, yo estuve en ese lugar. Y tú dices un poco como que no es muy distinta la Estatua de la Libertad al Panecillo, dices tú. Sí, sí, obviamente la una es más famosa que la otra, quizás, ¿no es cierto? Ajá. Pero, por ejemplo, un dato que alguna vez me decían es que el tamaño de la estatua del Panecillo es el mismo que el Cristo de Brasil. Exactamente. Entonces, y tú en las imágenes del Cristo Redentor, fuera gigante, ¿no es cierto? Y al tener esa referencia de tamaño, dices, interesante, es parecido al monumento que yo ya tengo. Exactamente, que yo ya he visto, he conocido. Yo coincido contigo y yo creo que el tema que nunca va a poder tener un negocio online es la cercanía que puedes tener al producto antes de comprar, hablando de productos, por ejemplo. Y ahí yo me ponía a pensar, porque por ejemplo tú en Amazon buscas y dices, ok, este producto me parece interesante, está en buen precio, pero no, en realidad no sabes cómo es, cómo se ve ya en tus manos o cómo lo sientes, y eso nunca vas a poder tener en un negocio online. Y justamente hoy conversábamos, y como estamos hoy en jueves 27 de noviembre, previo al Black Friday, como ustedes saben, había una discusión de que si el Black Friday es real aquí en nuestro país. Yo creo que no, en muchos de los casos. Creo que son casos contados, pero en eso ahí alguien decía, pero puedes comprar en Amazon. Y yo justo pensaba que la diferencia entre comprar en Amazon y comprar en el Black Friday en cualquiera de estos locales es ir y palpar el producto. Creo que es eso algo que nunca va a poder ser igualado en los negocios online. Sí, o sea, pero y habrá un costo-beneficio, un costo de oportunidad que tú debes medir en qué productos sí me interesa tener ese contacto y cuál otros simplemente les delego o confío en la marca como tal. ¿Me explico? Tal vez cuando vas a adquirir un carro, estos famosos test drive es algo que te convenga porque es una inversión considerable en muchos casos y es mejor que
que vayas, lo pruebes, lo testes, ves si te gusta y al final puedas tomar una mejor decisión, ¿no es cierto? Entonces, pero tal vez para comprar un celular no necesitas dedicar tanto tiempo y simplemente ya confías en una marca. Sí, y justo en ese ejemplo que pones, según yo sé que, por ejemplo, Tesla lo compras online. Literalmente tú eliges tu modelo, luego personalizas y ves cómo va quedando tu carro, pero al final nunca viste el carro físicamente hasta que te llegó a la puerta de tu casa. Imagínate. Entonces, es lo que tú dices, es la confianza que en este caso esta marca ha generado en sus clientes, que ya no tienen necesidad de ir al concesionario, que confían en la calidad del producto y solamente personalizas tu producto y llévemelo a la puerta de la casa. Muy interesante me parece, porque inclusive en esto que tú lo mencionas como algo importante o una inversión grande, también ya existe un negocio online que funciona. Entonces, pues salvando ahí las distancias, obviamente creo que nosotros estamos en una cultura un poquito distinta y nosotros sí somos de los que necesitamos ir a ver al menos en una inversión de ese nivel. Sí, obviamente. Ahora, preguntándote, ¿qué piensas de la rentabilidad de los negocios físicos versus la rentabilidad de los negocios digitales? Justo es algo de lo que sí quería conversar también. Yo creo que obviamente en el tema del negocio digital la rentabilidad es más alta. Considerando que no existen costos como los que un local, por ejemplo, físico te conlleva, como el arriendo, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de los servicios básicos. Al no tener un local físico, pues obviamente eso hace que tus costos sean menores y que tu rentabilidad pueda crecer. Y justo en ese sentido yo quería un poco hablamos del tema de lo que un negocio online nunca podrá tener de un negocio físico, pero ahora justo en ese tema es lo contrario, ¿no? La parte fea. Alquileres que suben cada año, problemas con los temas de los horarios, por ejemplo, la delincuencia en nuestro país, hablando específicamente, o sea, son factores que hacen en cambio que un negocio físico ya no sea atractivo al día de hoy, que sea más atractivo pensar en algún negocio online. Entonces, nosotros, sin irnos tan lejos, en este edificio donde nosotros estamos hoy, hay un local en planta baja y ahí no me dejarás mentir, donde han pasado varios negocios en estos que será 12 o 13 años que estamos por aquí y que siempre han estado unos 6 meses, máximo un año y quiebran de alguna forma, o sea, o se van. Inclusive estuvo una franquicia importante. ¿Te acuerdas de sándwiches? Había que estuvo, sí, tienes razón. Que estuvo ahí y no pudo. Ajá. Entonces no había ninguna garantía, ¿no es cierto? Exacto. Está en una buena zona, en un lugar donde hay movimiento de personas. Zona segura, inclusive. Ajá, exactamente, era una marca reconocida y no le dieron los números, ¿no es cierto? Y tuvo que cerrar. Es que el negocio físico, por donde lo veas, te demanda más, te demanda una mayor inversión, te demanda una mayor infraestructura y te demanda muchos temas de presencia física de personas, ¿no es cierto? Entonces ahí el costo y la inversión es alta. Y muchas veces no se puede lograr la rentabilidad que uno espera. Sí, entonces, sí, es una de las cosas que yo quería poner sobre la mesa, que la inversión en un negocio físico siempre es más grande que la inversión que un negocio digital. Sí, y aquí yo quería hacerte una consulta cercana igual a nuestra realidad, en nuestra ciudad. Hay un problema, digámoslo así, o algún tema que está pasando con algunas zonas de nuestra ciudad. No sé si estás un tanto familiarizado con eso. Por ejemplo, la zona rosa, antigua zona rosa aquí en Quito, que era la Mariscal, todo el tema de la zona de la Plaza Foch, ahora ya es un lugar prácticamente deshabitado, abandonado. Y está pasando mucho también con la zona de la avenida 10 de agosto. Entonces, no sé si tú, o mejor dicho, ¿cuál crees tú que es el factor que haya llevado a estos negocios que eran físicos, que justamente estamos hablando de eso, a que ya no estén como antes? Claro, obviamente hay un momento que fue un parteaguas, que fue el momento de la pandemia, donde obviamente todos nos fuimos a la casa y de alguna u otra manera te comienzas a cuestionar ciertas cosas, tal vez dónde vivo. Entonces muchas personas que vivían dentro de la ciudad han tomado la decisión de ir a las afueras de la ciudad. Ok. Y no solo, y al mudarse también muda su estilo de vida.
¿ya? Y se mudan los servicios que esas personas necesitan. Entonces, al tener esa migración, esa pequeña migración en tu propia ciudad, hace que ciertas zonas comiencen a ser deshabitadas, ¿no es cierto? Uno, porque quedan obsoletas tal vez por la forma en la que fueron construidas en su inicio y que para los estilos de vida actuales quedan obsoletas porque no hay los servicios que esperas. Entonces, a partir de la pandemia hubo este tema de que muchos, como te digo, se fueron a zonas alejadas de la ciudad o los valles que tenemos cerca de la ciudad, y eso hace que ya no quieran venir a Quito necesariamente. Entonces, las zonas que estaban alrededor de estos lugares que están deshabitados normalmente eran de oficinas, y muchos eran de servicios también públicos. Y una de las cosas que también sucedió es que los servidores públicos se mudaron a una sola infraestructura donde están todos consolidados. Entonces, eso hace que las ciudades tengan otras dinámicas. Correcto. Sí. Y los negocios físicos también tienen esa limitante, que no pueden responder rápidamente a ese tipo de variantes. Y obviamente están anclados a un local, ¿no es cierto? Y a todo lo que pasa alrededor de ese lugar. Entonces, hay zonas que quedan deshabitadas, sin uso. Y eso pasa normalmente en las grandes ciudades. Sí, normalmente. Y ahí solo se puede reactivar y cambiar con decisiones intencionales de los administradores municipales, donde pongan otros servicios, pongan otras cosas en reemplazo de lo que existía para que se promueva un uso de esos espacios. Sí. Claro, que se genere de nuevo esta dinámica de que personas están por ahí y se van generando las necesidades de X o Y servicios, ¿no? Que exactamente. Es un poco lo que pasó. O sea, no hay gente, no hay demanda y obviamente pues la oferta tiene que irse para otro lado. Claro, y como migran los servicios, uno de los servicios que también se migran son los servicios de diversión, ¿no es cierto? Los bares, las discotecas, los restaurantes se mudan a donde están las personas. Que pueden ser dos lugares normalmente, o donde trabajan o donde viven. Pero como en la pandemia hubo esta contracción de que normalmente donde vives también es donde trabajas ahora por el trabajo remoto, necesito que también los centros de diversión estén cerca por donde yo vivo. Entonces, ahora hay más actividad de diversión y zonas rosas en los valles que tenemos cerca de nuestra ciudad. No, interesante. Eso me pareció bastante interesante y qué bueno el análisis que tú lo planteas. Me parece importante y más que nada práctico para entender la realidad de algo que está pasando en nuestra ciudad, ¿no? Ahora vamos con el tema de los negocios digitales. ¿Qué crees tú que es lo más atractivo de un negocio online? A mí me encantan los negocios digitales. Primero porque requiere un poco de inversión, porque te dan la facilidad de crearlos, un prototipo, ¿no es cierto? Un prototipo pequeño, a bajo costo, y te permite testear. Y una vez testeado y teniendo el feedback de las personas que participen en eso, te va a permitir escalarlo. Sí, escalarlo en su difusión, escalarlo en su uso, escalarlo. Entonces, una de las cosas más atractivas de los negocios digitales es que son escalables. Sí. Exacto. ¿Y estás de acuerdo conmigo también de que de alguna u otra manera, quizá no en una etapa temprana, pero luego es como que necesitan menos intervención también de alguien allí? El negocio ya, como tú dices, con este prototipo testeado que funciona, ya de alguna forma escala naturalmente, digamos. Ya no necesitas tú estar como, por ejemplo, en una oficina, tú viendo, supervisando que las cosas pasen para que pasen, sino más bien tú sabes que está funcionando y de una u otra forma también eso empieza a generar ingresos pasivos, que es justamente donde tú no tienes que estar interviniendo para que... Sí, yo diría exactamente que el negocio digital te permite automatizar, pero más que automatizar te permite crear sistemas. ¿No es cierto? Sistemas de entrega, sistemas de cobro, sistemas de captación. Entonces, tú puedes crear esos sistemas, ¿no es cierto? Con el apoyo de herramientas que justamente conviven en el ambiente digital. Entonces, de esa manera se requiere menos trabajo. Por eso existe este tipo de estas empresas que son unicornios y que literalmente funcionan con 2 o 3 personas o un equipo muy reducido de personas. Entonces, eso lo hace
groseramente rentable. ¿Cierto? Exactamente. Menos recursos en los que invertir, más rentabilidad, pues, obviamente. Sí, pero ahí hay un recurso que también es un intangible, tal vez, y es que se necesita como pensarlo más. Exacto. O sea, me explico, hay un tema de creatividad, ingenio, que tal vez es más difícil conseguirlo que un negocio físico, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. En un negocio físico es como más realizable, tal vez por así decirlo, ¿no es cierto? Aprendemos un oficio y somos peluqueros o barberos, ¿no es cierto? O de otros negocios similares, ¿no es cierto? Pero estos negocios digitales tienen una particularidad que necesitan tal vez un know-how más técnico, ¿no es cierto? Y más profesional. Y eso exige, esa sería tal vez una barrera de entrada. Pero no deja de ser algo que lo puedes hacer, te puedes capacitar, te puedes echar cabeza y lo puedes lograr. Sí, estamos de acuerdo. Creo que esa idea ganadora es justamente la que generan estos unicornios, como tú mencionabas, y que es raro o complejo que se generen ese tipo de ideas, pero alcanzables. Estoy de acuerdo en ese sentido. Pero asimismo, como puede parecer interesante y bastante rentable todo lo que estamos conversando, también hay un problema con este tipo de negocios, ¿no? Y es que generalmente, por ejemplo, generar tráfico es algo caro. A veces hay una saturación también en este tipo de negocios que también genera una competencia muy brutal en ese sentido. Y lo que también he visto que es muy recurrente, dependes, en este caso, los más famosos, ¿no?, que proveen este tipo de servicios de Meta, de Google, que mañana te cierran la cuenta por alguna razón o te penalizan y te quedas sin tu fuente de ingreso. Entonces, no sé si tú has visto, por ejemplo, aquí en el país hay un influencer que hace obra social que el otro día denunciaba, entre comillas, que que Facebook le bloqueó su página. Y esa página generaba $54,000 mensuales. ¡Wow! Entonces, imagínate, de la noche a la mañana, y él lo ponía en estas palabras, decía, de la noche a la mañana me quedé sin el flujo de entrada que me permitía a mí hacer obra social. Y yo obviamente pensé en algunos miles, ¿no? Pero cuando dijo 54,000, dije, wow, o sea, ¿cuánto está generando esta persona? Y eso es real. O sea, hay muchas personas que generan mucho dinero, pero que de la noche a la mañana se pueden quedar sin su página y sin su fuente de ingreso. Y sin irnos tan lejos, les cuento una anécdota chiquita. Mi hija hace directos en TikTok y por alguna razón nos penalizan. Y chuta, estamos sufriendo porque decimos, ya nos bajaron la cuenta y ahora qué va a pasar y así. Y imagínate, peor si generara miles de dólares como este otro ejemplo. Claro, esos son parte de los desafíos y los riesgos que tú tienes, ¿no es cierto? No porque sea un negocio digital no quiere decir que hay estos riesgos de perderlo, de que te copien también. Los negocios digitales son en muchos de los casos replicables, si lo podemos llamar de esa manera. Y de alguna u otra manera lo que faltó en ese caso de ese influencer que tú dices es una estrategia, ¿no es cierto? Una estrategia... Un plan de contingencia. Un plan de contingencia, sí. Yo le escuchaba hace unos 10 años a una persona que tenía negocios digitales y decía, claramente decía, yo debo tener mi página web con mi nombre y todo eso. Y está bien que yo distribuya cosas a través de Facebook, de YouTube, de todas las redes sociales que pueda. Pero yo todo lo que tengo lo replico en mi página web. Porque yo, o sea, ella lo tenía clarísimo. O sea, decía, en algún momento o me cambian las reglas, o me bloquean, o me pierden, pero yo tengo que trasladar eso a otro lado. Entonces, son cosas que sí puedes prever, ¿no es cierto? Que uno debe tener siempre este temor o esta precaución de decir, ¿qué pasa si? ¿No es cierto? Y eso te ayuda a tomar decisiones. Y pasa en los negocios digitales. Hay cuentas que son robadas, ¿no es cierto? Que pierden sus cuentas. Hay muchas estafas también en temas digitales. Porque muchas veces ya hay una estrategia también detrás de eso. Entonces, en ese sentido, también hay riesgos que se los debe prever. Sí, estamos 100% de acuerdo en ese sentido.
Y bueno, justo hablábamos hace un ratito del tema de la rentabilidad, ¿no? Tú me preguntabas, tal vez tú tienes cifras de cuán rentable es un negocio online versus un negocio físico, por ejemplo. A ver, la otra vez con la Meli hacíamos este análisis de industrias, ¿no es cierto? Y veíamos que las empresas de comida, de retail tenían un promedio del 3, 5, 10%. Y las empresas de software normalmente tienen una rentabilidad del 40, el 50, el 100%, ¿no es cierto? Entonces, hay un proceso de inversión normalmente en los negocios digitales, pero luego que creas el producto o el servicio y lo puedes vender, ¿no es cierto? Si ya encuentras un nicho, promueves tus servicios y lo replicas, es 100% rentable, ¿no es cierto? Hay muchos negocios que solo crean el producto y luego lo replican y ya recuperan su inversión, ¿no es cierto? Entonces, es una de las industrias que más dinero mueve. Cuando hablamos de negocios digitales, ¿qué se te viene a la mente, David? Para más o menos irlo catalogando en diferentes industrias. O sea, para mí un negocio digital es todo lo que se tiene como corazón el software o una herramienta tecnológica, digamos, de por medio como corazón de su negocio. Entonces, hablando de tema de, por ejemplo, justo lo que decíamos de los e-commerce, estas ventas por internet, este tema de los cursos, temas de capacitaciones, de escuelas, todo eso, para mí es un negocio digital. Sí, claro. Están los creadores de contenido, están también los que son infoproductos, las academias que tú dices, está todo este tema de publicidad, ¿no es cierto? La industria del marketing, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una industria que son productos 100% digitales. Hay estos, inclusive ya en el tema de los bancos, hay estos bancos que son 100% digitales y que obviamente son más rentables que los que tienen sus oficinas, sus cajeros y en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todas las industrias pueden tener servicios y productos digitales y hay empresas que son 100% digitales. Entonces, obviamente la rentabilidad de esos productos mediante los medios de difusión digitales y distribución digitales van a ser más rentables que los físicos. Pero todas las industrias pueden ingresar a este mundo digital. Claro, estamos de acuerdo. Y justo creo que ese es el futuro, ¿no? Buscar... ya tengo mi modelo o mi modelo de negocio físico y buscar qué parte de ese modelo de negocio o qué nueva línea de negocio yo puedo generar en este ambiente online. Y creo que es justamente el futuro de los negocios y a lo que deberíamos ir migrando todos los negocios físicos a una estrategia híbrida, donde tengamos nuestro negocio físico, pero también algo online. Creo que es el futuro. Sí, yo justamente lo que te iba a decir es, valen los negocios físicos, pero con estrategia digital. ¿No es cierto? Me gusta. De esa manera puedes manejar un tema híbrido donde tú vas a poder dar tus productos, tus servicios y también los vas a poder captar clientes. Eso sería la estrategia, captar los clientes o utilizar métodos de pago electrónicos o digitales para que ya exista una diversificación de la forma en la que tú vendes tus productos o servicios. Escuchaba un dato, por ejemplo, de una empresa que administra en México los Starbucks, los Vips y otros, los Domino's Pizza y todo lo demás. Entonces, el dato que ellos tenían es que el 33% de sus ventas es a través de canales digitales. Sí. Entonces, ¿qué es un montón? Es un montón. Pero imagínate esto. Obviamente, dentro de esos canales hay estas empresas que son grandes como Uber Eats, son Rappi y todos ellos que se llevan una porción alta a veces de tu pastel, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso muchas empresas han comenzado a crear sus propias aplicaciones, a crear sus propios canales para evitar eso, ¿no es cierto? Y seguir entregando sus productos y captando consumidores que estén ya en ese ambiente digital.
pero obviamente es algo que necesita tiempo, necesita inversión y manejan esta estrategia híbrida. Estamos de acuerdo. Oye, y para entrar un poquito en debate, un tema específico, no sé si coincidamos. Por ejemplo, ¿tú cómo ves este tema de los cursos online? Porque obviamente ellos te venden el know-how, podremos decirle, de el cómo hacer algo o cómo aplicar una estrategia para lograr la venta de X o lo que tú quieras vender. Pero en realidad hay muchos comentarios y creo que sí es real de que en realidad el negocio de ellos no está en venderte a ti la estrategia para que te funcione, sino en el hecho como tal de venderte la estrategia. O sea, como que ellos no están haciendo dinero porque están ayudando a los demás, sino porque les están vendiendo un producto que tal vez en realidad no es replicable el 100%. Entonces, no sé si me explico o si me entiendes el punto. Entonces, ¿tú cómo estás? ¿Tú de qué lado estás? ¿Crees que en realidad estas personas sí están aportando, sí te están dando una herramienta que te puede servir, o en realidad su negocio está en venderte el curso y allá lo que tú puedas lograr o no lograr con eso? Yo creo que depende. Okay. Hay normalmente lo que dicen las personas que venden humo, ¿no es cierto? Okay. Que las personas que simplemente te están metiendo labia, no te dan ningún valor, ninguna enseñanza. Y hay personas que realmente sí te enseñan algo, ¿no es cierto? Te aportan valor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que más allá de vender un curso, muchas veces los que sí tienen un impacto son los que venden una metodología, ¿no es cierto? Y te dicen, la metodología que yo he creado y que le he aplicado tal vez en mis negocios o en las consultorías que yo doy es esta, ¿no es cierto? Y de alguna u otra manera empaquetan eso y te entregan herramientas que son completamente prácticas para ti. Funcionales. Y funcionales. Okay. Y más que nada, siempre los cursos tienen esto. O sea, un curso es algo que yo puedo seguir, que lo puedo aprender, pero no necesariamente lo puedo poner en práctica. ¿No es cierto? Es como el libro que llega a tus manos. La información que recibes muchas veces es agradable, te sientes que sabes algo, pero ya la ejecución es el reto y el desafío que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, podemos seguir un curso de alimentación nutritiva, ¿no es cierto? Pero si todos los días nuestras decisiones van en contra de eso, poco o nada nos sirvió ese curso. Entonces, también es una excusa y es una forma en la que ellos se pueden defender, ¿no es cierto? Yo te lo dije, yo te lo enseñé, pero ya eres tú el que no estás aplicando. Entonces, siempre hay una delgada línea. Yo creo que el éxito está en realmente... Yo soy una persona que invierte mucho en temas de cursos, en temas de workshops, de capacitaciones físicas o online, pero el tema es... primero validar parte de la información que tiene esta persona, ¿no es cierto? Exactamente. Y de alguna manera sí entrar con tú con una motivación de realmente querer aplicar lo que te van a trasladar, ¿no es cierto? Entonces ahí te puedes apoyar mucho en las personas que han recibido ese curso, ¿no es cierto? En ver si lo que enseña también empata con tus principios, con tus valores y realmente finalmente tomar la decisión. No creo que es plata mal invertida muchas veces porque de alguna manera hay una enseñanza y un aprendizaje detrás de cada cosa a la que nos exponemos y que investigamos y escuchamos. Pero no creo que sí puede haber muchos personas que son unos farsantes, pero hay mucho contenido de valor que puedes acceder. Ok, estamos de acuerdo. Y si tuvieras que ponerle un número o un porcentaje, ¿cuánto crees que son vendedores de humo y cuántos que realmente te generan valor? No sé, bastante. A ver, yo creo que también depende de cuánto sigues, ¿no es cierto? O sea, las personas que realmente sigues son personas que ves que tienen impacto, que hacen clic con lo que te enseñan y lo que estás buscando. Entonces, yo te podría decir que no mucho para mí. O sea, la mayoría de personas que yo sigo son 90%. En lo que te muestra tu algoritmo, digamos, tú podrías asegurar que allí la mayoría sí son personas que
generan valor. No necesariamente lo que me muestra el algoritmo, porque las personas que realmente ya me escucho sentarles en podcast o en entrevistas o me meto a sus páginas web, son personas que yo ya voluntariamente y conscientemente las busco y decido escucharles. ¿Me explico? El reel, que es cuando estoy sin poder dormir, eso es otra cosa, pero las personas que ya busco y me dedico a escuchar su contenido son realmente personas que me han inspirado y que me han ayudado. Claro, exacto. O sea, tú ya le sigues de una forma intencionada porque justamente ya has podido obtener valor de esas personas. Entonces, claro, y puede llegar alguien más donde tú estás sondeando y puedes darte cuenta de entrada de que no es alguien que va a aportar valor y decides no seguirlo simplemente. Estamos chévere, me gusta eso. Yo creo que en general sí hay muchos, o sea, la mayoría de personas o el común de las personas sí están expuestas a muchos de estos temas, inclusive de estafas como tú mencionabas, y entonces sí creo que hay que tener cuidado y como dice Miguel, quizás hacer una pequeña investigación ahí del historial, de los antecedentes, de qué cosas sí han podido ser de valor para alguien más y entonces tomar una decisión antes de invertir $1 o miles de dólares en lo que sea, ¿no? Entonces sí, estamos de acuerdo. Si tú tuvieras que invertir, ¿en qué invertirías? ¿En qué negocios digitales te gustaría invertir? ¿Y qué negocios físicos invertirías? A mí me gusta mucho y me llama mucho la atención este tema de la marca personal, porque creo que es un tema que te humaniza a ti de alguna forma y que te ayuda a conectar. Y creo que el negocio digital tiene éxito cuando generas una comunidad detrás. Entonces me parece que una de las mejores formas de generar comunidad es teniendo una marca personal sólida, donde la gente te pueda ver, donde la gente sepa quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que buscas, cuáles son tus intereses, en qué has aportado valor, como tú bien mencionabas, y entonces allí generar que luego, por ejemplo, si es que tú haces algo, empiecen a comprarte, sea en lo que tú emprendas o lo que tú quieras invertir. Pero yo creo que si yo empezaría a construir algo, sería desde la marca personal para luego, con base en ese fundamento, ahí sí lanzar cualquier otro tipo de cosas. Chévere. ¿Tú cómo le verías esto? ¿Qué negocio te gustaría invertir? A ver, yo sí tengo una aberración a los negocios físicos. No me gustan, me parecen fatales, que demandan mucho tiempo. Entonces, normalmente no invierto en negocios físicos. Sí invierto en negocios de servicios digitales en la mayoría y de tecnología. O sea, todo lo que tenga que ver con la tecnología, que es escalable, creo que invierto dinero, invierto tiempo e invierto también conocimiento. O sea, me gusta crearlos. Entonces, en ese sentido, los apuesto al 100%. Yo creo que cualquier persona que esté joven debería estar 100% pensando en negocios digitales y de esa manera dedicar de una forma más eficiente su tiempo. Tal vez pensaría en negocios físicos si no tuviera otra alternativa. ¿Me explico? Me gustaría ponerme un lugar donde yo atienda, donde yo lo administre y lo hiciera. Sí invertiría si no me quedara más solución. ¿Me explico? O sea, aprendería a ser barbero y me ahorro la barba y tú mismo te haces... y buscaría clientes. Ok. Ahí yo me acuerdo que ustedes conversaban con la Meli en el podcast anterior y decían como que siempre quisieron tener su cafetería. Yo en realidad no sé si quisiera o quería alguna vez tener mi cafetería, pero yo trabajé en una cafetería y a mí me encantaba ser barman. O sea, a mí me encantaba preparar las bebidas calientes, específicamente los cafés, capuchinos, mocachinos, lattes, de todo. Y yo te hacía bien un capuchino, no como los que venden, no. Pero a mí me gusta mucho ese tema de barman. Y yo en algún momento decía como barista que... sería. Barista, perdón, tienes razón. Y yo sí he pensado muchas veces y como si yo tuviera que voluntariamente trabajar en algo... sin que me paguen, digamos, yo me fuera a ser barista. O sea, literal, porque me gusta eso. Me encanta el olor del café, el tenerle a la máquina pulcra ahí limpiándole. Entonces, es algo que a mí me gustaría. Y es un tema físico, por ejemplo. Entonces, no sé si tú tienes como esa misma afición o apego a este tema de la barbería o lo ves práctico. No, o sea, eso lo digo o lo decías como ahí por aprender un oficio y hacerlo. ¿Me explico? Si tuviera esa necesidad. Tal vez en temas de cafetería no, tal vez creo que sería bueno siendo una buena salchipapa, tal vez. Entonces, y hay estos reels donde has visto estas salchipapas que están
No son salchipapas. Venden papas donde te indican cómo cortan y hay una vitrina. Esto es como que estuvieras en Europa o cosas así. Hay unos reels que son bien chéveres. No he Si visto, tuviera ¿no? una de salchipapas sería como esas más o menos. Ok, interesante, chévere. Sí, yo creo que siempre pensamos también en algo físico, ¿no? Porque de alguna u otra forma el estar involucrado en el tema también es algo que es llamativo. Pero yo te pregunto, si alguien, digamos, una persona joven de 25 años, dice, Migue, tengo 10 o 15 mil dólares, es todo lo que tengo, es una herencia que me dejaron, y te pide que tú le digas en qué invertir. ¿Y tú qué le dirías? O sea, obviamente ya dijiste que tienes un tema como que no te gusta el tema físico, pero también lo revisarías como opción si no hubiera otra. Pero sinceramente, ¿en qué le dirías que ponga ese dinero? Primero le diría que guarde el dinero y que piense bien dónde invertir. O sea, Ok. 15,000 dólares no es un monto pequeño y es algo que se podrían hacer grandes cosas. Al 100% le diría que haga una investigación de temas de negocios digitales, que vea tendencias y que decide invertir en algo creado por él. Y que tenga, que domine, que le apasione y que le guste y que ahí invierta ese dinero. Chévere. Justo en eso que tú mencionabas del tema híbrido y en el ejemplo que ponías, y yo guardé esto para el final, tú decías como que el barbero nos corta el cabello y todo, y es un negocio físico, y necesariamente físico, pero también he visto, por ejemplo, ya que hay temas de barberos que prestan el servicio a domicilio y que van a la casa de las personas que les contratan, obviamente en los casos que les permiten grabar, y eso lo postean en redes y lo vuelven como algo más visible. Y de alguna forma ellos ya están en esta forma híbrida de hacer negocios, porque el hecho de mostrarse en redes les permite a ellos tener mayor alcance, mayor difusión de su servicio, y pues obviamente van a generar más negocio con eso. Sí, sin lugar a dudas, los negocios físicos con estrategia digital. Exactamente, justo lo que tú mencionas. Y sí, o sea, eso es lo que yo creo que hemos conversado del negocio físico, del negocio online, pros y contras de cada una de las áreas. Por ejemplo, en un negocio físico, tú puedes tener confianza, de alguna forma el sentir o el ver que algo está, es como que te hace pensar de que es más seguro a tener algo intangible. Pero como conversamos, ¿no? Márgenes bajos, muchos problemas a veces, dolor de cabeza y así. Y en el negocio online, por el otro lado, tenemos una escalabilidad infinita, como tú bien mencionabas, es escalable, márgenes importantes, buena rentabilidad, pero puede ser una competencia salvaje por la replicabilidad que tú mencionabas de estos negocios. Y también cero estabilidad si no diversificas, si no generas algo que realmente sea atractivo para las personas. Entonces creo que el modelo ganador, ni el físico ni el online, el momento, sino más bien como pensar en una estrategia híbrida. Como tú bien lo mencionabas, negocios físicos con estrategia digital. Me gustó cómo lo pusiste en esas palabras. Sí, yo apoyo el arte de hacer negocios. Les animamos a que inviertan, a que experimenten, que averigüen, que creen cosas. Las personas que tienen éxito en este mundo son las personas que aportan, ofertan, proponen, y eso es lo que queremos encontrar en nuestra comunidad. Excelente, sí, yo igual. Y como decía Miguel, este joven que tenía 10 o 15 mil dólares que quería invertir, le decía, espérate, yo le diría algo similar. O sea, mientras elige el modelo o el negocio en el que va a invertir, yo le diría, invierte en ti, invierte en tu preparación, invierte en ser más profesional, en obtener más conocimiento, y que eso luego te permita justamente tener más claro el camino que quieres seguir. Miguel, encantado de haber compartido contigo esta conversación. Si a ustedes les gustó y les aportó en algo la conversación, también les animamos a que nos sigan, que compartan este video con la persona a la que creen que le pueda servir. Suscríbanse en el canal y estén pendientes, porque vamos a tener mucha más información que va, como decía Miguel, a nutrirles, a generarles algo de valor, y que pues obviamente nosotros esperamos que esto genere en ustedes, en nuestra comunidad, personas que propongan, personas que crezcan, personas que estudien, personas que se preparen y personas que, ¿por qué no?, generen los nuevos negocios unicornio. Sí, así que ha sido un gusto, David. Que te vaya muy bien y nos vemos pronto con todos los que están detrás de nuestras pantallas. Un gusto. Nos vemos.